un fragmento de papiro, no más grande que la palma de una mano, ha sido el centro de uno de los debates más apasionantes entre arqueólogos, teólogos y escépticos durante casi un siglo. Este pequeño trozo de material antiguo, conocido como el papiro Rellens P52, podría ser la evidencia física más temprana de los textos del Nuevo Testamento, pero su historia va mucho más allá de su descubrimiento. Es una narrativa llena de intriga académica, controversias científicas, carreras profesionales en juego y preguntas fundamentales sobre fe, historia y verdad. Lo que están a punto de descubrir cambiará la manera en que entienden la relación entre la arqueología y los textos sagrados. La historia comienza en las arenas calcinantes del desierto egipcio en las primeras décadas del siglo XX. Egipto, en aquella época, era un hervidero de actividad arqueológica. Equipos de excavación de diferentes países europeos competían por desenterrar tesoros del pasado faraónico, pero también por encontrar vestigios del mundo grecorromano y del cristianismo primitivo. Los mercados de antigüedades en ciudades como El Cairo y Fayum eran lugares fascinantes y peligrosos al mismo tiempo, donde comerciantes astutos vendían tanto piezas auténticas como falsificaciones elaboradas. Entre los compradores habituales estaban Bernard Arthur Hahn, dos arqueólogos británicos especializados en papirología que habían dedicado sus vidas a rescatar fragmentos de papiro del olvido del desierto. Grenfell y Hahn eran figuras respetadas en el mundo académico de Oxford. Habían realizado excavaciones exitosas en Oxirrinco, una antigua ciudad egipcia que resultó ser una mina de oro para los estudios de textos antiguos. Miles de fragmentos de papiro emergieron de aquellas arenas, conteniendo desde listas de compras y contratos comerciales hasta textos literarios perdidos de autores griegos y romanos. Pero en 1920, durante una de sus visitas al mercado de antigüedades de Fayum, adquirieron una colección de papiros que incluía documentos variados. Entre ellos había un fragmento particularmente pequeño, con escritura en griego por ambos lados, que en ese momento no llamó especialmente la atención. Era apenas uno más entre cientos de fragmentos que necesitaban ser clasificados, traducidos y estudiados. Este pequeño fragmento fue enviado a Inglaterra junto con muchos otros materiales. Eventualmente llegó a la biblioteca John Rellens en Manchester, una institución prestigiosa conocida por su colección de manuscritos antiguos y medievales. Allí, el fragmento permaneció en relativo anonimato durante más de una década, esperando que alguien con el conocimiento adecuado le prestara atención. Los papiros antiguos requieren un ojo experto para ser descifrados. La escritura puede estar desvanecida, el material deteriorado, y sin contexto es difícil determinar qué tipo de texto contienen. Muchos fragmentos catalogados en bibliotecas y museos esperan años, incluso décadas, antes de que alguien descubra su verdadera importancia. En 1934, un joven estudioso llamado Collins comenzó a trabajar en la biblioteca John Rellens. Roberts era un papirólogo talentoso, alguien que había dedicado años al estudio de la escritura griega antigua, y que poseía un conocimiento profundo de los diferentes estilos de caligrafía utilizados en los primeros siglos de nuestra era. Su tarea era catalogar la colección de papiros que se había acumulado en la biblioteca, un trabajo meticuloso que requería paciencia, conocimiento lingüístico y una capacidad casi detectivesca para identificar textos fragmentarios. Cuando Roberts tomó en sus manos el pequeño fragmento que había sido adquirido años atrás en Egipto, algo extraordinario sucedió. A pesar de que el papiro medía apenas 9 centímetros de alto por 6 de ancho, y contenía solo unas pocas líneas de texto en cada lado, Roberts reconoció inmediatamente que no se trataba de un documento común. Las palabras escritas en griego koiné, el dialecto común utilizado en el mundo mediterráneo durante el período helenístico y romano, le resultaron familiar. Tras una cuidadosa comparación con textos conocidos, llegó a una conclusión que lo dejó sin aliento. Aquellas líneas correspondían al Evangelio de Juan, específicamente al capítulo 18, versículos del 31 al 33 en un lado, y del 37 al 38 en el otro. El corazón de Roberts debió latir con fuerza en ese momento. Si su identificación era correcta, y si el fragmento era tan antiguo como la paleografía sugería, estaría sosteniendo en sus manos la copia más antigua conocida de cualquier texto del Nuevo Testamento. Pero Roberts era un académico riguroso. Sabía que una afirmación de tal magnitud requería evidencia sólida y análisis cuidadoso. Durante meses trabajó incansablemente, comparando la escritura del fragmento con otros papiros datados del período, consultando con colegas expertos y verificando cada detalle antes de hacer pública su conclusión. La paleografía, el estudio de la escritura antigua,
es tanto ciencia como arte. Los expertos examinan la forma de las letras, el espaciado, el uso de abreviaturas, el tipo de tinta y el estilo general de la caligrafía para determinar cuándo fue escrito un documento. Roberts comparó el P52, como comenzó a ser conocido el fragmento, con otros papiros documentales y literarios cuya datación era más segura. Encontró similitudes notables con documentos fechados en la primera mitad del siglo II. La escritura mostraba características típicas de ese período. No tenía las elaboraciones caligráficas que se volverían comunes más tarde, pero tampoco mostraba las formas más primitivas del siglo I. Basándose en este análisis, Roberts concluyó que el P52H había sido escrito aproximadamente entre el año 100 y 150 después de Cristo, con mayor probabilidad alrededor del año 125. En 1935, Roberts publicó sus hallazgos en un artículo académico que causó una verdadera conmoción. Para entender por qué esta publicación fue tan impactante, es necesario comprender el contexto intelectual de la época. Durante el siglo XIX y principios del XX, la crítica bíblica había experimentado una revolución, especialmente en universidades alemanas. Estudiosos aplicaron métodos tocos a los textos bíblicos, cuestionando la autoría tradicional, las fechas de composición y la historicidad de los eventos narrados. Muchos críticos argumentaban que el Evangelio de Juan, con su teología más desarrollada y su estilo distintivo, había sido escrito muy tarde, posiblemente en la segunda mitad del siglo II o incluso en el tercero. Algunos teóricos radicales lo consideraban una obra filosófica más que histórica. Alejada de los eventos reales de la vida de Jesús, la publicación de Roberts destrozó estas teorías con la fuerza de la evidencia física. Si el P52 databa de alrededor del año 125 y era una copia del Evangelio de Juan, entonces el texto original debió haber sido escrito necesariamente antes, con suficiente tiempo para que circulara, se copiara y llegara hasta Egipto. Esto situaba la composición del Evangelio de Juan probablemente en el último cuarto del siglo I, tal como la tradición cristiana siempre había sostenido. Para muchos estudiosos conservadores, esto era una vindicación. Para los críticos escépticos, era un golpe devastador a décadas de teorización académica. Las reacciones fueron inmediatas y apasionadas. En universidades de toda Europa, los debates se intensificaron. Algunos académicos recibieron el descubrimiento de Roberts con entusiasmo, viendo en él una confirmación de la antigüedad y confiabilidad de los textos del Nuevo Testamento. Otros se mostraron escépticos, cuestionando la metodología paleográfica o sugiriendo que la datación podría ser menos precisa de lo que Roberts afirmaba. Las revistas académicas se llenaron de artículos a favor y en contra. Conferencias y simposios dedicaron sesiones enteras a discutir las implicaciones del P52. Lo que estaba en juego no era solo la fecha de un manuscrito, sino interpretaciones completas de la historia del cristianismo primitivo, la formación del canon del Nuevo Testamento y la relación entre fe e investigación histórica. Durante las décadas siguientes, el consenso académico mayoritario aceptó la datación de Roberts. El P52 se convirtió en un ícono en museos y en libros de texto, reproducido miles de veces como evidencia tangible de la antigüedad de los evangelios. Apologistas cristianos lo citaban frecuentemente en debates con escépticos. El fragmento se exhibía con orgullo en la biblioteca John Rylands, donde visitantes de todo el mundo podían verlo detrás de un cristal protector, este diminuto pedazo de historia que había sobrevivido casi 2000 años. Pero la historia del P52 estaba lejos de terminar. La ciencia avanza, las metodologías se refinan y nuevas generaciones de académicos revisan las conclusiones de sus predecesores. A partir de finales del siglo XX y principios del XXI, algunos paleógrafos comenzaron a cuestionar si la datación de Roberts era tan sólida como se había asumido. Uno de los críticos más prominentes fue Brembry, un estudioso estadounidense especializado en manuscritos antiguos. Nambry publicó varios artículos argumentando que la paleografía es inherentemente imprecisa cuando se trata de fechas específicas, especialmente para fragmentos tan pequeños. Nambry señalaba que los estilos de escritura no cambian de manera uniforme o predecible. Un escriba conservador en el año 150 podría escribir en un estilo que otro escriba más progresista usaba en el año 100. Los escribas copiaban textos durante décadas usando estilos que habían aprendido en su juventud. Además, argumentaba que muchas de las comparaciones paleográficas se basaban en documentos cuya propia datación era incierta o circular. Según Nambry, era igualmente plausible que el P52 fuera de mediados o incluso finales del siglo II.
lo cual no refutaría necesariamente las teorías sobre una composición tardía del Evangelio de Juan, aunque ciertamente las haría menos probables. Estas críticas generaron un nuevo ciclo de debates. Algunos estudiosos defendieron vigorosamente la datación tradicional de Roberts, argumentando que aunque la paleografía tiene márgenes de error, el consenso de expertos no debe descartarse fácilmente. Otros admitieron que quizás se había exagerado la precisión con la que podíamos datar el P52, y que una ventana más amplia, digamos del año 100 al 175, sería más honesta científicamente. Lo fascinante de este debate es que revela algo fundamental sobre cómo funciona el conocimiento histórico. Raramente tenemos certezas absolutas sobre el pasado antiguo. Trabajamos con probabilidades, con evidencias fragmentarias y con interpretaciones que pueden cambiar a medida que descubrimos nueva información o refinamos nuestros métodos. Mientras estos debates académicos se desarrollaban en revistas especializadas y conferencias, otro grupo de estudiosos dedicaba sus vidas a buscar más evidencias en el terreno. Andreas Schmidt, Kurt Aland y otros papirólogos realizaron expediciones a Egipto, visitando los mismos sitios donde Grenfell y Hunt habían trabajado décadas atrás. Buscaban contexto arqueológico, otros fragmentos que pudieran ayudar a datar el P52 según mayor precisión, cualquier pista que el desierto pudiera ofrecer. Estas expediciones no eran fáciles. El calor del desierto egipcio puede ser implacable, alcanzando temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Las condiciones de trabajo eran duras, los recursos limitados y las frustraciones frecuentes. La mayoría de las excavaciones producen hallazgos modestos, documentos mundanos que apenas merecen una nota al pie en publicaciones académicas. Sin embargo, estos investigadores perseveraron porque comprendían la importancia del trabajo. Cada fragmento de papiro rescatado del olvido es una ventana al pasado, un testimonio directo de personas que vivieron hace 2 milenios. Y ocasionalmente, se producían descubrimientos extraordinarios. Otros fragmentos tempranos del Nuevo Testamento fueron identificados en colecciones de museos, algunos casi tan antiguos como el P52. El papiro P90 el P98 el P104. Todos fragmentos pequeños pero significativos que gradualmente construían un cuadro más completo de cómo circulaban y se copiaban los textos cristianos en los primeros siglos. A Kurt Aland, un erudito alemán que dedicó su vida al estudio de los manuscritos del Nuevo Testamento, creó un sistema de catalogación que todavía se usa hoy. Su trabajo fue monumental, compilando información sobre miles de manuscritos, desde los fragmentos más pequeños hasta códices completos de siglos posteriores. Defendía la datación temprana del P52 y lo utilizaba como evidencia clave en sus argumentos sobre la transmisión textual del Nuevo Testamento. Pero también era consciente de las limitaciones de nuestro conocimiento y admitía que futuras investigaciones podrían modificar algunas conclusiones. El impacto del P52N se limitó al mundo académico. Para comunidades religiosas alrededor del mundo, este fragmento tenía un significado profundo. Teólogos conservadores lo veían como una confirmación de que los evangelios no eran leyendas tardías, sino documentos enraizados en eventos históricos cercanos a la vida de Jesús, en seminarios y facultades de teología. El P52 se convirtió en un elemento central de los cursos de introducción al Nuevo Testamento. Pastores lo mencionaban en sermones. Apologistas cristianos lo destacaban en debates con ateos y agnósticos, argumentando que la arqueología respaldaba la confiabilidad histórica de las Escrituras. Pero el asunto no era tan simple como algunos querían creer. Académicos seculares señalaban que incluso si el Evangelio de Juan fue escrito a finales del siglo I, eso no probaba automáticamente la historicidad de todo lo que narraba. Los Evangelios son documentos teológicos, no biografías modernas objetivas. Fueron escritos por creyentes, para creyentes, con el propósito de fortalecer y propagar la fe. Contienen interpretaciones, simbolismos y elementos que reflejan las preocupaciones de las comunidades cristianas primitivas. La datación temprana era significativa, pero no resolvía todas las preguntas sobre historicidad que los estudiosos críticos planteaban. Estas discusiones generaron divisiones apasionadas. En algunas facultades de teología, profesores que cuestionaban demasiado la historicidad tradicional enfrentaban presión de administradores o donantes conservadores. En otras instituciones, académicos que defendían posiciones tradicionales eran vistos como anticuados o no suficientemente críticos.
Las carreras profesionales de individuos podían verse afectadas por las posiciones que tomaban en estos dates. Había casos documentados de profesores que perdieron posiciones, fueron negados para ascensos o enfrentaron campañas de descrédito debido a sus interpretaciones. De evidencias como el P52, uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia es el contexto más amplio del comercio de antigüedades del cual emergió el P52. El mercado de artefactos antiguos ha sido durante mucho tiempo un mundo oscuro, donde la ética es frecuentemente ignorada y donde objetos de valor incalculables son arrancados de su contexto arqueológico para beneficio económico. Grell y Hunt, aunque eran académicos respetables, compraron el P52 en el mercado de antigüedades. No lo excavaron en un contexto controlado. Esto significa que no sabemos exactamente de dónde vino, en qué tipo de sitio fue encontrado originalmente, o qué otros materiales podrían haber estado asociados con él. Toda esa información contextual, que podría haber ayudado a datarlo con mayor precisión, se perdió para siempre. Este problema no es exclusivo del P52. Gran parte de nuestro conocimiento del mundo antiguo proviene de objetos adquiridos en circunstancias similares. Durante los siglos XIX y XX, era práctica común que arqueólogos y coleccionistas compraran antigüedades sin hacer muchas preguntas sobre su procedencia. Hoy, la comunidad académica y los museos son mucho más cuidadosos, reconociendo que el saqueo de sitios arqueológicos destruye información invaluable y frecuentemente financia actividades criminales. Pero el legado de esas prácticas antiguas persiste en nuestras colecciones. El mercado negro de manuscritos sigue existiendo y ha generado escándalos recientes que han sacudido al mundo académico. El caso más notorio involucra al Museo de la Biblia en Washington, una institución fundada por la familia Green, propietarios de la cadena de tiendas Hy-Vee. El museo adquirió miles de artefactos, incluyendo supuestos fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Investigaciones posteriores revelaron que muchos de estos fragmentos eran falsificaciones modernas, creadas por falsificadores expertos que aprovechaban la demanda de coleccionistas ricos dispuestos a pagar sumas astronómicas por piezas con significado religioso. Estos escándalos han tenido un efecto devastador en la confianza pública hacia las instituciones que custodian antigüedades. Si expertos del Museo de la Biblia, con todos sus recursos y acceso a tecnología de análisis avanzada, pudieron ser engañados por falsificaciones, ¿qué garantía tenemos de que otros objetos en colecciones son auténticos? El P52H ha escapado a estas sospechas porque fue adquirido y analizado hace casi un siglo, mucho antes de que las técnicas modernas de falsificación se perfeccionaran. Además, ha sido examinado por generaciones de expertos sin que nadie haya encontrado razones para dudar de su autenticidad. Pero el contexto general de falsificaciones y tráfico ilegal proyecta una sombra sobre todo el campo. La tecnología moderna ha abierto nuevas posibilidades para el estudio de manuscritos antiguos. La datación por radiocarbono, que mide la descomposición del isótopo carbono 14 en materiales orgánicos, puede proporcionar fechas con márgenes de error de unas pocas décadas. En teoría, someter el P52 a esta prueba podría resolver definitivamente el debate sobre su antigüedad, pero hay un problema. La datación por radiocarbono requiere destruir una pequeña muestra del material. Para un fragmento tan pequeño y tan valioso históricamente como el P52, esto plantea un dilema ético profundo. ¿Vale la pena destruir parte de este tesoro irreemplazable para obtener una fecha más precisa? ¿O deberíamos preservarlo intacto para futuras generaciones, aceptando la incertidumbre en su datación? Hasta ahora, las autoridades de la biblioteca John Rillens han decidido no someter el P52 a datación por radiocarbono, precisamente por estas preocupaciones de conservación. Otros manuscritos antiguos sí han sido sometidos a esta prueba con resultados interesantes. En algunos casos, la datación por radiocarbono ha confirmado las estimaciones paleográficas. En otros, ha revelado sorpresas, mostrando que ciertos manuscritos eran más antiguos o más recientes de lo que se pensaba. Cada uno de estos resultados ayuda a refinar nuestras técnicas y comprensión. Además de la datación por radiocarbono, otras tecnologías están transformando el estudio de manuscritos antiguos. El análisis espectroscópico puede examinar la composición química de las tintas sin dañar el documento, revelando información sobre cómo y cuándo fueron fabricadas. El imaginamiento multiespectral utiliza diferentes longitudes de onda de luz para hacer visibles textos que se han desvanecido con el tiempo, permitiendo leer inscripciones que son invisibles al ojo humano.
Estas técnicas han recuperado textos considerados perdidos para siempre. Recientemente, la inteligencia artificial ha entrado en el juego. Investigadores están entrenando algoritmos de aprendizaje automático para analizar estilos de escritura antigua con una precisión que supera la capacidad humana. Estos programas pueden examinar miles de manuscritos, identificar patrones sutiles en la caligrafía y proporcionar dataciones basadas en comparaciones estadísticas masivas. Los primeros resultados son prometedores, aunque todavía controversiales. Algunos estudios de inteligencia artificial han respaldado la datación tradicional del P52 alrededor del año 125. Otros sugieren que podría ser ligeramente más tardío. Como con cualquier tecnología nueva, llevará tiempo determinar qué tan confiables son estos métodos. Lo fascinante de toda esta historia es que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento histórico y la relación entre ciencia y fe. ¿Puede la arqueología probar o refutar las afirmaciones de los textos religiosos? La respuesta es complicada. La arqueología puede confirmar ciertos detalles históricos, como la existencia de ciudades mencionadas en textos antiguos, las prácticas culturales de determinadas épocas, o la circulación de ciertos documentos en períodos específicos. En ese sentido, el P52 confirma que el Evangelio de Juan circulaba en Egipto en una fecha temprana, lo cual es significativo. Pero la arqueología no puede probar afirmaciones sobrenaturales o teológicas. No puede confirmar si los milagros narrados en los Evangelios ocurrieron realmente, si Jesús resucitó de entre los muertos, o si las interpretaciones teológicas del cristianismo son verdaderas. Esas son cuestiones de fe que trascienden el ámbito de la investigación empírica. Lo que la arqueología sí puede hacer es proporcionar contexto histórico, ayudarnos a entender mejor el mundo en el que estos textos fueron escritos, y evaluar su antigüedad y transmisión. Para algunas personas, descubrimientos como el P52 fortalecen su fe al mostrar que los textos sagrados tienen raíces históricas profundas. Para otras, la antigüedad de un documento no determina su veracidad teológica. Y para los académicos seculares, el P52 es simplemente un artefacto fascinante del mundo antiguo, valioso por lo que nos enseña sobre la historia del cristianismo primitivo independientemente de las creencias religiosas de uno. El legado del P52 es innegable. Ha transformado los estudios del Nuevo Testamento, ha influido en generaciones de teólogos y académicos, y continúa siendo objeto de investigación y debate. Su descubrimiento por Covers en 1934 fue un momento decisivo que demostró el valor de la investigación paciente y meticulosa. Aberts no buscaba fama ni controversia. Era simplemente un estudioso dedicado haciendo su trabajo, catalogando manuscritos antiguos con cuidado y atención al detalle. El hecho de que su trabajo tuviera implicaciones tan profundas es un testimonio del poder de la investigación académica. Rigurosa. Pero la historia también nos enseña humildad. A pesar de décadas de estudio, todavía no tenemos certeza absoluta sobre la fecha exacta del P52. Quizá nunca la tendremos. Los márgenes de error en la paleografía, la decisión de no utilizar datación por radiocarbono, y los debates continuos entre expertos significan que debemos vivir con cierto grado de incertidumbre. Y eso está bien. La ciencia histórica no siempre proporciona respuestas definitivas, pero nos da herramientas para hacer las preguntas correctas y evaluar la evidencia de manera crítica. Mirando hacia el futuro, quedan muchas preguntas sin respuesta que mantienen a los investigadores intrigados y motivados. Una de las más tentadoras es si existen fragmentos aún más antiguos del Nuevo Testamento esperando ser descubiertos. El desierto egipcio, con su clima árido que preserva materiales orgánicos durante milenios, todavía guarda secretos. Excavaciones recientes continúan produciendo hallazgos sorprendentes. Papiros que permanecieron enterrados durante 2000 años emergen ocasionalmente, y cada uno tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del pasado. Algunos estudiosos especulan sobre la posibilidad de encontrar fragmentos del Nuevo Testamento que daten del siglo I, quizá incluso de las décadas inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús. Tal descubrimiento sería revolucionario, proporcionando una conexión aún más directa con los eventos narrados en los Evangelios. Pero también es importante mantener expectativas realistas. Los papiros son frágiles y la mayoría de los documentos antiguos se han perdido para siempre. El hecho de que tengamos el P52 y otros fragmentos tempranos es, en cierto sentido, un milagro de preservación. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo diferentes comunidades interpretan y utilizan la evidencia del P52 para apologistas cristianos.
El fragmento es frecuentemente presentado como prueba definitiva de la confiabilidad histórica de los evangelios. En debates públicos, conferencias y libros de apologética, el P52 ocupa un lugar prominente. Se argumenta que la proximidad temporal entre los eventos de la vida de Jesús, tradicionalmente fechados en torno al año 30, y la copia más antigua conocida del Evangelio de Juan, fechada alrededor del año 125, es notablemente corta en comparación con otros textos de la antigüedad. Por ejemplo, las obras de historiadores clásicos como Tácito o Heródoto sobreviven en manuscritos copiados siglos después de la muerte de sus autores, y sin embargo son aceptadas como fuentes históricas confiables. Si aplicáramos el mismo estándar a los evangelios, argumentan los apologistas, deberíamos considerarlos excepcionalmente bien atestiguados. Este razonamiento tiene cierto mérito académico, pero también es criticado por simplificar demasiado las complejidades de la crítica histórica. La antigüedad de un manuscrito es solo uno de muchos factores que los historiadores consideran al evaluar fuentes antiguas. Los críticos del cristianismo, por su parte, señalan que incluso aceptando la datación temprana del P52, esto no resuelve cuestiones fundamentales sobre la historicidad de los eventos narrados en los evangelios. El Evangelio de Juan, en particular, es reconocido incluso por muchos estudiosos cristianos como el más teológico y menos biográfico de los 4 evangelios canónicos. Contiene largos discursos teológicos atribuidos a Jesús que son muy diferentes en estilo y contenido de los dichos más concisos encontrados en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Muchos académicos creen que estos discursos reflejan la reflexión teológica de la comunidad juanina en las décadas posteriores a la muerte de Jesús, más que las palabras literales del Jesús histórico. Estas diferencias interpretativas no tienen que ver únicamente con el P52, sino con cuestiones hermenéuticas más amplias sobre cómo leemos e interpretamos textos antiguos. La arqueología puede informar estos debates proporcionando datos sobre fechas, contextos culturales y materiales, pero no puede resolver las preguntas filosóficas y teológicas más profundas que estos textos plantean. Este es un punto que a veces se pierde en discusiones polarizadas donde cada bando busca usar la evidencia arqueológica para validar completamente su posición. Un aspecto menos discutido pero igualmente importante es el impacto psicológico y emocional que descubrimientos como el P52 tienen en individuos. Para creyentes que han enfrentado dudas sobre su fe, especialmente en contextos académicos donde el escepticismo hacia las afirmaciones religiosas es común, el P52 puede proporcionar un ancla de confianza. Es un objeto tangible, algo que se puede ver y tocar, una conexión física con los textos que forman el fundamento de su fe. Historias personales de teólogos y pastores que han encontrado renovada confianza en sus creencias después de estudiar el P52 y otros manuscritos antiguos ilustran este impacto emocional. Por otro lado, para personas que han dejado la fe cristiana, a menudo después de luchar con preguntas sobre la historicidad y confiabilidad de la Biblia, el P52 puede parecer irrelevante para sus razones más profundas de escepticismo. Muchos excreyentes señalan que sus dudas no tenían que ver con la datación de manuscritos, sino con cuestiones éticas, filosóficas o experienciales. El hecho de que el Evangelio de Juan circulara en el siglo II no responde preguntas sobre el problema del mal, la exclusividad de las afirmaciones de verdad religiosa, o las contradicciones percibidas dentro de los propios textos bíblicos. Estas dimensiones humanas del debate sobre el P52 a vez aparecen en publicaciones académicas, pero son cruciales para entender el impacto cultural más amplio de este fragmento. El P52 es solo un objeto de estudio para especialistas. Se ha convertido en un símbolo en guerras culturales más amplias sobre religión, secularismo, autoridad intelectual y la naturaleza de la verdad. En esta era de polarización, donde las personas frecuentemente se retiran a cámaras de eco que refuerzan sus creencias preexistentes, el P52 es interpretado de maneras radicalmente diferentes dependiendo de los compromisos previos de cada persona. Volviendo a las cuestiones más técnicas, vale la pena explorar en más detalle cómo funciona exactamente la datación paleográfica y por qué genera tanto debate. La paleografía se basa en el principio de que los estilos de escritura evolucionan con el tiempo. Así como podemos distinguir entre una carta escrita a máquina en los años 50 y un documento impreso por computadora hoy en día, los paleógrafos pueden identificar características de la escritura antigua que son típicas de ciertos períodos. En el mundo grecorromano,
Estas características incluyen la forma de letras individuales, el uso de ligaduras entre letras, la presencia o ausencia de adornos decorativos y el estilo general de la caligrafía. El problema es que estas características no cambian de manera uniforme o abrupta. No hubo un momento en el que todos los escribas dejaran de escribir de una manera y comenzaran a escribir de otra. Los cambios eran graduales, y diferentes escribas en diferentes lugares podían estar usando estilos ligeramente diferentes al mismo tiempo. Además, los escribas profesionales a menudo aprendían su oficio en escuelas específicas donde se enseñaban estilos particulares que podían persistir durante generaciones. Un escriba anciano en el año 150 podía estar escribiendo en un estilo que había aprendido en su juventud 50 años antes. Para complicar aún más las cosas, tenemos relativamente pocos papiros cuya datación es absolutamente segura para usarlos como puntos de referencia. Los papiros que pueden ser fechados con precisión son típicamente documentos legales o administrativos que mencionan emperadores romanos, cónsules u otros funcionarios conocidos, o que llevan fechas explícitas. Los textos literarios, como el P52 árabes, contienen tales referencias, por lo que su datación depende completamente de comparaciones estilísticas con otros documentos. Roberts fue consciente de estas limitaciones, pero confiaba en que su amplia experiencia con papiros del período le permitía hacer una evaluación informada. Comparó el P52 con docenas de otros papiros, incluyendo tanto documentos literarios como no literarios, y concluyó que la ventana de datación más probable era la primera mitad del siglo II. Académicos posteriores, como Burhanger y Kurt Allen, que también eran expertos reconocidos en paleografía, examinaron el P52 y llegaron a conclusiones similares. Este consenso experto no debe descartarse a la ligera. Sin embargo, los críticos como Brembre han señalado casos donde dataciones paleográficas confiadas resultaron ser incorrectas. Cuando se aplicaron técnicas como la datación por radiocarbono, estos casos demuestran que incluso los mejores expertos pueden equivocarse cuando dependen únicamente de análisis estilístico. Brembre no afirma que el P52 es necesariamente más tardío de lo que Roberts sugirió, sino que argumenta por mayor humildad epistémica sobre el nivel de certeza que podemos tener, en lugar de decir que el P52 data del año 125. Brembre preferiría decir que probablemente data de algún momento del siglo II, reconociendo que podría ser de las primeras décadas o de las últimas. Esta discusión técnica puede parecer abstracta, pero tiene implicaciones significativas. Si el P52 data del año 125, entonces el Evangelio de Juan probablemente fue escrito antes del año 100, lo cual apoya una datación tradicional que lo sitúa en las últimas décadas del siglo I. Si el P52 data del año 160 o 170, entonces el Evangelio podría haber sido escrito un poco más tarde, aunque todavía dentro del siglo II. Esta diferencia de unas pocas décadas no parece enorme, pero en el contexto de los estudios bíblicos, donde cada generación de distancia de los eventos originales plantea nuevas preguntas sobre la transmisión de tradiciones, puede ser significativa. Más allá de estos debates técnicos, el P52 nos invita a reflexionar sobre la increíble cadena de eventos que tuvo que ocurrir para que este fragmento sobreviviera hasta nuestros días. Piensen en la probabilidad de que un documento escrito en papiro hace casi 2000 años lograra escapar de la destrucción. El papiro es un material orgánico derivado de la planta de papiro que crecía abundantemente en el Nilo, aunque era relativamente económico y ampliamente usado en la antigüedad. Es también frágil y susceptible a la humedad, al fuego, a insectos y al simple deterioro del tiempo. La gran mayoría de los papiros que existieron se han perdido. Solo en condiciones excepcionales, como el clima extremadamente seco del desierto egipcio, pueden los papiros sobrevivir durante milenios. El P52 probablemente formaba parte originalmente de un códice, un libro antiguo con páginas, en lugar de un rollo. En algún momento, ese códice fue descartado o perdido. Quizá cuando la comunidad cristiana que lo poseía adquirió una copia nueva o cuando circunstancias adversas obligaron a abandonarlo. El fragmento terminó enterrado en la arena del desierto, donde las condiciones secas lo preservaron. Siglos pasaron. Imperios cayeron. El cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión oficial del Imperio Romano. La civilización egipcia faraónica se desvaneció en el pasado distante. El Islam llegó a Egipto. Las cruzadas fueron y vinieron. El Imperio Otomano controló la región. Y todo ese tiempo, el pequeño fragmento permaneció oculto bajo la arena, esperando. Luego,
A principios del siglo XX, alguien lo encontró. Probablemente un campesino local excavando en busca de tesoros para vender en el mercado de antigüedades. Ese descubridor anónimo nunca supo la importancia de lo que había encontrado. El fragmento pasó a manos de comerciantes y eventualmente fue comprado por Grenfell y Hunt. Viajó desde Egipto a Inglaterra, atravesando el Mediterráneo en un barco. Fue catalogado, almacenado, olvidado temporalmente y finalmente redescubierto por Coverts. Cada paso de este viaje involucró decisiones humanas y coincidencias fortuitas. Si cualquier cosa hubiera sido diferente, el P-52 podría haberse perdido para siempre, y nuestra comprensión de la historia del Nuevo Testamento sería ligeramente diferente. Esta reflexión sobre contingencia y preservación se aplica a todo nuestro conocimiento del mundo antiguo. Lo que sabemos está determinado por los accidentes de supervivencia. ¿Por qué textos y artefactos lograron persistir mientras innumerables otros se perdieron? Los historiadores deben trabajar con las fuentes disponibles, sabiendo que representan solo una fracción minúscula de lo que una vez existió. Esto requiere humildad y reconocimiento de que nuestras reconstrucciones del pasado son necesariamente incompletas y provisionales. Al acercarnos a la conclusión de esta exploración, es importante reconocer que el debate sobre el P-52 se continúa. Nuevas publicaciones académicas aparecen regularmente, algunas defendiendo dataciones tradicionales, otras proponiendo revisiones. Conferencias internacionales reúnen a especialistas para discutir los últimos hallazgos y metodologías. Estudiantes de posgrado escriben tesis sobre aspectos específicos del fragmento. El P-52 sigue siendo un foco vivo de investigación académica, no una reliquia muerta del pasado. Y quizá eso es lo más apropiado. El conocimiento no es estático. Avanza a través del debate, la crítica, la revaluación constante de evidencias. Las preguntas que el P-52 plantea sobre la datación de textos antiguos, la relación entre arqueología y fe, y los métodos apropiados para estudiar el pasado son preguntas que cada generación debe enfrentar de nuevo. Las respuestas pueden evolucionar a medida que mejoran nuestras técnicas y se descubren nuevas evidencias, pero las preguntas permanecen fundamentales. Para quienes se acercan al P-52 desde una perspectiva de fe, puede ser tentador buscar certezas absolutas que la arqueología no puede proporcionar. Para quienes se acercan desde una perspectiva escéptica, puede ser tentador descartar cualquier evidencia que parezca apoyar afirmaciones religiosas. Pero ambas posturas pierden algo importante. La búsqueda honesta de la verdad histórica requiere apertura a la evidencia, disposición a cambiar de opinión cuando los datos lo justifiquen, y reconocimiento de que algunas preguntas pueden no tener respuestas definitivas. El P-52 es, en última instancia, un pequeño fragmento de papiro con unas pocas líneas de texto griego. No puede responder todas nuestras preguntas sobre los orígenes del cristianismo, la vida de Jesús o la verdad de las afirmaciones teológicas cristianas. Pero lo que sí hace es proporcionarnos una conexión tangible con el pasado. Un recordatorio de que los textos que millones de personas consideran sagrados tienen raíces históricas profundas, y una invitación a continuar explorando, cuestionando y aprendiendo. En ese sentido, el valor del P-52 trasciende cualquier debate particular sobre su fecha exacta. Representa el esfuerzo humano por comprender nuestro pasado, preservar nuestra herencia cultural y buscar la verdad, donde quiera que nos lleve.